pudiera sentarme delante de una cierta amistad. Yo quería que ella mirara, pero dije, ¿quién era yo? Con mi ejemplo, lo que me estaban enseñando era bueno. No quería decirle, mamá, vente, vamos, no, yo quería que me mirara y dijera, eso que ella está viviendo es real. Yo no le quería llegar a dar bibliazos, no, a ninguno de mis hermanos, ni a uno de mis amigos. No va a decir, es que en la iglesia, eso sí, nunca le voy a dejar de decir, vamos a la iglesia, nunca les voy a dejar de decir, oye, no, porque ahí es donde uno crece, ahí es donde tú maduras. ¿Tú crees que no te atreverás a decir, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy? Claro, vas a ganar a muchas almas y quién van a ser los primeros, los tuyos, tus nietos. Cuando no nos esperas están orando y están leyendo. Qué bonitos verlos. Vamos a darle un aplauso. Gracias. No sé lo que dice esta letra. Vean lo que dice esta alabanza. Dile ahí. Qué hermoso es cada momento que me visitas y de mí haces un altar. Quiero me lleves más adentro. Toma mi mano y no la sueltes nunca más. Llévame a un lugar donde solos tú y yo disfrutemos el momento. Te amo, mi papá. Yo dependo de tu amor y sin ti yo sé que muero.
aunque tu padre y tu madre te dejaren, en cuanto a ti no te recogerán. Gracias, Jesús. Ahora recibimos el espíritu de adopción, en el cual clamamos Abba Padre, Papito. Dile, Papito. Dile, te necesito. Necesito de tu abrazo, de tu consuelo. Llena todo vacío. Te quiero servir. Quiero escuchar. En el nombre de Jesús. Un fuerte aplauso. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. Nos da mucho gusto verlos. No vinimos la semana pasada y le decía a mi esposa hace rato que veníamos en el digo, hoy se siente bien eterno el que no vinimos la semana pasada. Se nos hizo bien largo el haber faltado, el estar aquí reunido con ustedes. Vamos a darle gracias a Dios por los diezmos y las ofrendas. Levante su mano si hay alguien que falte de sobre. Va a estar César de un lado y Pablo del otro lado repartiendo sobres. Una plumita. Recuerden, ahí en el sobre viene el espacio para que pongan sus datos. Es bien importante porque así nuestros pastores y los miembros de la iglesia se unen a una oración para cada una de las personas que vienen a la iglesia, ¿no? Es una de las maneras en las que ellos se dan cuenta quién está viniendo a la iglesia, si hay alguna necesidad, pues es más fácil, ¿no?, de canalizarlo por esa manera. Ahorita decía la alabanza, ¿no?, que Dios nos dio en la tormenta y nos libró de la prueba, ¿no? No sé a quién más Dios hasta el día de hoy lo sigue librando de cada una de las pruebas que va poniendo en su vida. Y pues una de las maneras de demostrar nuestro agradecimiento con Dios, pues es con los diezmos y las ofrendas, ¿no? Es la gratitud que tenemos con Dios por lo que ha hecho en nuestra vida. En el pasado a lo mejor no nos damos cuenta porque pues no vemos más allá, ¿no? Ahorita con Cristo pues somos conscientes y vemos todo lo que Dios nos ha librado, ¿no?, y lo que va a seguir haciendo en cada una de nuestras vidas. Vamos a leer Malaquías 3, de 3 al 10. Perdón, 3:10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. A veces nosotros pedimos por una cosa o pensamos que nuestra necesidad es una cosa, pero Dios ya sabe, ¿no? Desde antes de que nos postremos a pedírselo, Dios ya conoce nuestro corazón, conoce nuestra necesidad y Él nos va a dar mucho más. Muchas veces le pedimos una cosa y llegan 3, 4 bendiciones, ¿no? Porque es bendición de allá arriba. Pero vamos a dar gracias. Padre, te damos gracias en este día, Señor. Tú conoces nuestro corazón, tú conoces lo sincero que somos contigo, Señor. Traemos a ti nuestras ofrendas y nuestros diezmos, Señor. Que seas tú guiándonos, Señor, conforme a lo que te corresponde, Padre. Que seas tú cubriéndonos, Señor, en nuestras semanas de trabajo. Que seas tú bendiciéndonos, Señor. Que seas tú bendiciendo esta iglesia.
celebrar la cena del Señor. ¿Qué les parece? Y les vamos a dar un pequeño recordatorio nada más para que si se les olvidó por qué celebramos la cena del Señor, ¿verdad? Hay un salmo que me gustó cuando lo leí y ahorita lo vamos a leer porque habla precisamente de la cena del Señor. Pero antes vamos a ponernos a cuentas delante de Dios. ¿Qué les parece? Bueno, gracias Padre en esta tarde por cada uno de los que estamos aquí. Venimos confiando, Señor, en que tú eres nuestro Salvador, nuestro Salvador. Te pedimos por cada uno de los que estamos aquí, Señor, que seas tú, Señor. Que seamos nosotros poniéndonos a cuentas contigo para celebrar dignamente la cena. Gracias por cada uno de los que estamos aquí. Te pedimos, Señor, que haya un corazón contrito y humillado, Señor, delante de ti. Te damos las gracias, Padre, y queremos recibir, Señor, esta celebración, Padre, en paz, con gozo, Señor, confiados del recordatorio que nos deja. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Mi esposa les va a leer el Salmo 116. Si el que traiga Biblia y sea rápido, ahí lo busca, y el que traiga celular, pues también. Es el Salmo 116 del 12 al 14. Salmo 116 del 12 al 14. Dice así: ¿qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Es del 12 al 14. Empieza diciendo: ¿qué pagaré a Jehová? ¿Qué pagaré a Dios? ¿Qué pagarás tú delante de Dios? Si tuviéramos dinero, ¿tú crees que le traeríamos dinero a Dios? Si fuéramos ricos, le traeríamos oro, plata, piedras preciosas. ¿Con qué le pagaríamos el favor? ¿Con qué le pagaríamos la vida? Si Él dice que es el dueño del oro y de la plata y de todo lo que hay en la tierra. El Salmo 24:1 dice: del Señor es la tierra, su plenitud y todo lo que habita en ella. Y tú y yo estamos montados, sentados, afirmados en la tierra, desde que no podemos compararle con nada. Sin embargo, sí podemos darle ofrenda a Dios. Hay un salmo, más que se me olvidó el número, pero hay un salmo que habla que le paguemos a Dios con ofrendas de justicia. ¿Has hecho justicia? Con ofrenda de justicia. Dice que llevemos delante de Dios ofrendas de adoración. Y le has adorado a Dios. Con eso le podemos pagar. Y con eso Él se goza. Con eso se goza. Con tus ofrendas de justicia, de alabanza y de adoración. Eso dice en el Salmo. No recuerdo, pero lo voy a buscar luego y se los doy. Justicia, alabanza y adoración, esas ofrendas. No podemos darle nada más al Señor, más que nuestras ofrendas. Ahorita mi esposa va a leer otra cita, pero antes de leer la cita quiero recordarles que a través de la cena Jesús dijo que era su sangre derramada por muchos. Y ahorita comentaba Socorro, ¿verdad? Que su sangre fue derramada por muchos. No merecíamos. Aún si yo me pensara y dijera, quiero dar la vida por mi familia, y dar la vida significaría un castigo,
latigazos, heridas, escupitajos, heridas en la cabeza, pies, clavos. Tal vez dijera, pues es mi familia y lo hago por ellos. ¿Y los demás qué? Dije, no, ¿por qué por los demás? Por mi familia nada más pensaría yo. Pero Jesús pensó en ti, pensó en mí y en todo el mundo. Y esta puerta está abierta para que tú y yo vengamos delante de Él y recibamos salvación, vida eterna, promesas de restauración aquí en la tierra, de sanidad. Fíjate, en el sacrificio no nomás hubo la promesa de una vida eterna, sino también que Él regresaría y vendría por los suyos, por los que estemos firmes hasta que venga Él, o lo que venga primero, ahora sí, la muerte o eso. Pero hay que mantenernos firmes, hay que mantenernos firmes. Vamos a leer una cita. Vamos a leer una cita, pero antes de leer la cita, necesito, por favor, les pido que pasen por acá y tomen los elementos, por favor. En orden, hagan una filita, se van acomodando y pasan los elementos, por favor. Mujeres y niños primero. No es cierto. Como dicen muchas veces. Siéntanse dignos de tomar la Santa Cena. Siéntanse dignos, porque ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Ya Él pagó la culpa. Ahorita que ya estén todos, nos ponemos de pie, por favor. ¿Ya todos tenemos? ¿Ya estamos listos? Sí. Bueno, todos parados, vamos a... Escuchen la escritura, por favor. Dice así la palabra. Porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad y comed, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Tomemos el pan. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieras este vino, esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Mantengámonos firmes en el Señor. Esta es nuestra esperanza. Jesús viene. Gracias. Den un aplauso a Dios.
cumplió años? Levante su mano. ¿Alguien más? No, pasen para acá con frente, por favor, aquí. A ver, no se ha papiado. No, pasen para frente, vamos a orar por ustedes. Pasen acá, Francis, César, pasen para acá. Extiendan su mano, vamos a orar por ellos, porque es el mejor regalo que podemos darles. Ellos no quieren un 2025 o una edad culminada. Ellos nada más quieren que oremos por ellos, nada más. Esto, que extienda su mano, vamos a orar. Señor, te damos gracias por la vida de Francis, por la vida de César también, Señor. Ellos acaban de cumplir años, mi Dios. Es una bendición, Padre, que estemos aquí. Es una bendición que podamos disfrutar de la compañía de ellos, Padre. Nosotros te pedimos que el mejor regalo que les podemos dar es una bendición para sus vidas de parte tuya, mi Dios. Que tu Espíritu Santo caiga sobre sus vidas, de César, de Francisca, Señor Jesús, y traigan bendición a su familia, mi Dios. Que todo lo que ellos hagan conforme a tu voluntad prospere, mi Dios, y que el enemigo no venga en ningún momento a querer traer disturbio en su vida, Padre, ni a atacarlos, ni a nada de Dios. Declaramos que el gozo del Señor está sobre la vida de ellos, en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén. Vamos a pedir que Francisca pase, y a César le vamos a pedir que pase el estrado. César es el predicador del día de hoy. César es de caché. ¿Qué tal? Buenas tardes. Oscar me pidió hace un par de semanas que preparara un mensaje para compartirlo. Y yo acepté. Y luego le dije al Señor, pues, ¿qué le voy a compartir? Le dije, yo no tengo tantas anécdotas y tantas historias como Jorge, o incluso no tengo ni siquiera tantos chistes como Oscar, ¿no? Entonces el Señor me dijo, con que compartas mi palabra es suficiente con eso. Y eso es lo que vamos a hacer. El título el mensaje que traigo le titulé Aliento de vida. Eso lo vamos a ver en la historia de Ezequiel 37, del 1 al 14. Vamos a leer los primeros 14 versículos, ¿no? A lo mejor lo van a poder estar poniendo en pantalla, pero no sé qué versión la tienen, pero yo lo voy a estar manejando en la traducción en Guatemala. Traducción en Guatemala. Otra vez. Ezequiel 37, del 1 al 14. Bueno, voy a comenzar a leer los dos primeros versículos. Dice: el poder de Dios vino sobre mí, y su espíritu me llevó al valle que estaba lleno de huesos. Me hizo recorrer el valle de un lado a otro, y pude ver ahí que había muchísimos huesos, y que todos estaban completamente secos. Padre, en esta tarde te pedimos que abras nuestro entendimiento. Padre, abre nuestra comprensión, permítenos entender el mensaje, Señor. Que el mensaje llegue a nuestra mente, Señor, y baje a nuestro corazón. Abrimos nuestro corazón, Señor, estamos receptivos a recibir tu instrucción y tu palabra, Señor. Úsame de la misma manera, Señor, permíteme solamente transmitir el mensaje, transmitir tu palabra de una manera más pura y más llana, Señor. De manera digerible, que mis amados puedan entender el mensaje que tú has puesto para mí, para que lo compartan. En tu nombre, Señor, amén. Gracias. Bueno, vamos a comenzar. Este va a ser nuestro pasaje del día de hoy, Ezequiel 37. Y ahora vamos a entender un poquito, les voy a compartir un poquito del mensaje, el contexto histórico, ¿no? de este pasaje, con el fin de entender un poco más la situación que está ocurriendo, ¿no? Ezequiel era un profeta, ¿no? Su nombre significa Dios fortalece o Dios es fuerte. Ese es el significado de su nombre, ¿no? Entonces Ezequiel proviene
familia de sacerdotes. Él es incluso uno de... gracias. Él es incluso uno de los profetas más, no más importantes, pero sí que escribió mucho. El Señor le habló muchos mensajes que transmitiera a su pueblo, ¿no? Entonces él siguió con el legado de ser un sacerdote y un profeta, ¿no? Ese es su labor, ese fue su carrera de vida, digamos. Fue su llamado, el llamado que el Señor le mandó a hacer, ¿no? Sin embargo, Ezequiel vivió durante unas de las temporadas más traumáticas para el pueblo de Israel, por el hecho de que su nación fue invadida no una vez, sino múltiples veces. Fueron invadidos y parte del pueblo, parte de los ciudadanos, digamos, fue llevado a cautivo. Incluso muchas de las propiedades y muchos de los, no eran edificios, eran edificaciones que tenían, fueron destruidos. Y si nos ponemos en el lugar de Ezequiel en ese momento, por supuesto que es una etapa traumática, ¿no? Imagínense que alguien hiciera eso con su país o con sus propiedades. Es algo muy terrible, ¿no? Eso le tocó vivir a Ezequiel. Y quiero regresarme un poquito, no tan atrás, nada más les quiero dar un pequeño recordatorio. Recuerden que con el rey David, el reino estaba unido, el reino estaba unificado. Posteriormente le sucede Salomón. Salomón fue el hijo de David, ¿no? Y con él también el reino estaba unificado, es decir, era solo un reino, ¿no? Sin embargo, suceden muchas cosas en el reinado de Salomón y vemos que el reino lastimosamente se tiene que dividir, ¿no? Se tiene que partir. Se conoce como el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, 10 tribus se dividen, 10 tribus son asignadas al norte, ¿no? Y se llama ahora la ciudad Israel, y su capital va a ser Samaria, ¿no? Por el contrario, 2 tribus se quedan en el sur. Esas 2 tribus se llaman ahora Judá, y su capital es Jerusalén, ¿no? Bueno, eso es un poco del contexto histórico del pasaje bíblico, ¿no? Un poquito antes, eso sucedió antes de que Ezequiel todavía viviera, ¿no? Después viene, durante la división del reino suceden muchas cosas, unas muy terribles y otras muy fantásticas, ¿no? Que si me invitan en otra ocasión las podemos desmenuzar un poco mejor, ¿no? Pero suceden 3 sucesos impactantes. La caída de Samaria, ¿no? Llegan los asirios, el imperio asirio era un reino que fue a invadir al reino del norte y ocuparon esa tierra, ¿no? Llevaron a algunos cautivos, como ya lo dije, algunos quedaron en cautiverio, incluso muchos de los... sucedieron también muchas mezclas, ¿no? Muchas mezclas entre los ciudadanos de Israel y el pueblo asirio. Posteriormente llega la primera deportación de Babilonia. Ya no es el reino asirio, ya son los babilonios. Ellos llegan ahora a invadir, ahora invaden el reinado del sur, ¿no? El que se le conoce como Judá, el reino de Judá. Después viene la segunda caída de Jerusalén, es decir, el norte. Llegan otra vez los babilonios y en esta segunda caída, en esta segunda invasión, es llevado tanto los príncipes como los alfareros, muchos de los artesanos, soldados, incluso los que pertenecían al sacerdocio, a los que eran sacerdotes. Y aquí está incluido nuestro personaje, Ezequiel, ¿no? Él es llevado a Babilonia. Bueno, una vez entendido un poquito el contexto histórico, vamos a regresar a nuestra situación, a Ezequiel 37, ¿no? Antes de continuar, existen 2 tipos de interpretación de la Biblia, ¿no? El primero y el más fundamental es el nivel literal, se le conoce como el nivel textual, debido a que el pasaje que leemos es comprendido tal cual, no viene ninguna interpretación adicional. Posteriormente, el siguiente se le conoce como nivel alegórico, es decir, cuando una cita textual lo podemos entender de una manera más profunda, ¿no?
un ejemplo son las parábolas. Las parábolas tal cual que nos compartió Jesús, muchas veces vienen simbolizadas con, por ejemplo, un árbol o incluso animales, que si lo entendemos de una manera literal, entendemos un mensaje. Sin embargo, cuando lo entendemos de una manera alegórica, podemos obtener un entendimiento más profundo. Otro ejemplo son las fábulas, ¿no? Digamos, una fábula te presenta una historia con animales o con una situación, y si lo entendemos de una manera literal, solamente nos quedamos con el mensaje que ocurre, ¿no? Sin embargo, si vamos a la moraleja, ese es el aprendizaje que obtenemos más allá de lo textual, ¿no? Bueno, en este mensaje que les tengo preparado vamos a ir explicando las dos maneras de interpretar, ¿no? La manera textual literal y la manera alegórica, ¿no? Bueno, dicho esto, vamos a proseguir con el mensaje, ¿no? De Ezequiel 37. Voy a volver a leer el pasaje 1 y 2. Dice: el poder de Dios vino sobre mí. Le está diciendo, eso lo está describiendo Ezequiel, ¿no? Y su espíritu me llevó a un valle que estaba lleno de huesos. Aquí lo podemos entender como lo podemos entender de una manera literal, pero también podemos entender que puede ser una visión. No está especificado exactamente qué fue lo que ocurrió, si fue físicamente o fue una visión que Ezequiel tuvo, ¿no? El versículo 2 dice: me hizo recorrer el valle de un lado a otro, y pude ver que allí había muchísimos huesos y que todo estaba completamente seco. Bueno, ¿qué podemos entender de este segundo capítulo? De este segundo versículo. Lo que podemos entender es que Ezequiel es llevado a una situación donde hay muerte, ¿no? No solamente una muerte física, pero también lo podemos entender como una muerte espiritual, ¿no? Un lugar donde no hay vida, un lugar donde no hay esperanza, ¿no? Y lo podemos entender como una situación en donde no vemos una esperanza, no vemos un resultado prometedor. Es decir, lo podemos entender como una situación, pero también como un estado, ¿no? Y recordando un poco de la vocación de Ezequiel, recordemos que Ezequiel era un sacerdote, y como sacerdote él tenía, en base a Éxodo, el sacerdote tiene ciertas limitaciones o ciertas restricciones adicionales que cualquier persona que no era un sacerdote tenía. Un ejemplo es tocar a cadáveres o a personas que habían fallecido, ¿no? Ellos tenían esa restricción como parte de su encomienda de ser sacerdote, ¿no? Entonces, si nos ponemos a pensar, Ezequiel fue llevado a un lugar en donde él estaba incómodo, donde él no estaba familiarizado, y eso nosotros también lo podemos entender en su situación particular. Usted muchas veces va a ser llevado a situaciones en donde se siente incómodo, en situaciones donde no ve una esperanza. Sin embargo, el Señor tiene un propósito. El Señor llevó a Ezequiel a ese lugar con el fin de mostrarle algo, ¿no? Vamos a ver que Ezequiel obtiene un aprendizaje o una enseñanza de eso. Y de la misma manera, el Señor lo ha puesto en situaciones difíciles para enseñarle algo. Usted va a sacar conocimiento y usted va a aprender algo del Señor. Muchas veces cuando nos enfrentamos a estas situaciones, surgen distintas emociones, ¿no? Por ejemplo, tenemos miedo y nos podemos caer en la duda. Incluso muchas veces podemos tomar la salida fácil, ¿no? Abandonar ese lugar o abandonar nuestra situación. Eso es lo más sencillo. Sin embargo, no es lo más sabio. Pero noten que el Señor estaba con Ezequiel. El Señor no abandona a Ezequiel. Y si recordamos Salmo 23:4, Salmo 23:4. Lo tenemos en pantalla. Salmo 23:4 dice, es un versículo. Salmo 23:4.
Dice, el Salmo 23:4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. En esta situación Ezequiel estaba acompañado con el Señor. Y de la misma manera el Señor lo está acompañando a usted. El Señor lo acompaña en su situación. Usted no va solo. El Señor está con usted. Vamos a continuar al versículo 3 de Ezequiel 37, dice el versículo 3. Entonces Dios me dijo, Ezequiel, hombre mortal, que en otras versiones dice hijo de hombre, ¿crees que estos huesos puedan volver a la vida? Yo le respondí, Dios mío, solo tú lo sabes. Aquí podemos ver la sabiduría de Ezequiel. Él no le contestó, por supuesto que no, Señor. ¿Usted qué hubiera respondido? ¿Usted qué responde cuando se encuentra en una situación complicada? ¿Cuál es su actitud ante esa situación? Note que Ezequiel su respuesta no fue negativa. Le dijo, Señor, solo tú lo sabes. Cuando usted se encuentra en medio del caos, ¿cuál es su actitud? ¿Usted aporta al caos? ¿O usted minimiza el caos? ¿Usted conserva la paz y confía en el Señor? ¿O usted aumenta el caos? ¿Le echa más leña al fuego? Una de las formas en las que tú puedes observar los frutos de una persona es cuando se encuentra en medio del caos. Aquí es cuando la persona brota sus frutos. En situaciones complicadas, en situaciones difíciles, exponemos nuestros frutos. Había un señor que era un predicador, y este predicador tenía una junta importante que atender. Pero quería pasar por un café antes, y porque necesitaba terminar de arreglar unos documentos. Entonces dice que él llega al café y se encuentra con muchas personas, muchos clientes. Dice que era una situación de caos, por el hecho de que todos estaban apurados, era una situación en la mañana, todos estaban esperando su orden. Y dice que al momento de pagar, él tenía el tiempo muy limitado, ¿no? Tenían unos cuantos minutos para llegar por el café y luego regresarse y llegar justo a tiempo, ¿no? Al momento de pagar, tuvo un problema con su tarjeta, no pasaba la tarjeta, entonces él perdió ahí unos minutos, estaba desesperando. Al momento de tener su orden, se la entregan mal. Y dice el predicador, aquí en ese momento, pues, yo estaba tentado a reclamarle al operador, o al barista, o al que prepara el café. Yo estaba tentado a reclamarle y a decirle que ese no era mi orden, que me diera otro con las especificaciones que yo le había dado. Pero dice él que prefirió mantener la calma, y si se ponía a abundar, si se ponía a hacer el caos más grande, probablemente se le iba a hacer tarde y podía ser su carnalidad, sus impulsos podrían ser expuestos, ¿no? Entonces él tomó la decisión de guardar la paz, guardar la calma, y dice que así se quedó, así se llevó el café. Vamos a continuar con el versículo 4 y 5. Dice el versículo 4 dice: Dios me dio entonces esta orden: diles de mi parte a esos huesos que presten atención a este mensaje. Huesos secos, yo voy a soplar en ustedes para que reciban aliento de vida y revivan. Dice el versículo 6: voy a ponerles tendones y a recubrirlos de carne y piel. Voy a darles aliento de vida para que revivan. Así reconocerán que yo soy el Dios de Israel. El versículo 7 dice: yo les dije a los huesos lo que Dios me había ordenado decir.
Y mientras hablaba de parte de Dios, escuché un ruido fuerte. Eran los huesos que se estaban juntando los unos con los otros. El Señor le mandó a Ezequiel una orden y Ezequiel obedeció. Nosotros también podemos ser utilizados por el Señor debido a que somos parte somos una extensión de Dios, somos un instrumento de Dios. Hay que estar atentos a la voz del Señor. ¿Y de qué manera podemos estar atentos al llamado de Dios? ¿De qué manera podemos identificar que el Señor nos está llamando? Es teniendo una relación con Dios. ¿Y qué significa eso? ¿Qué significa tener una relación con Dios? Significa orar, significa leer la palabra, dejar tus cargas a los pies del Señor. Yo recuerdo cuando estaba más pequeño, yo tengo dos hermanos, yo soy el de medio, y cuando éramos niños había una pareja que nos cuidaba. Y ellos tenían un lenguaje muy particular. Ellos, esta pareja vivía en su casa era, digamos, de 2 pisos, y la manera en la que ellos se comunicaban, no siempre, pero era frecuente, era por medio de chiflidos. Ellos se chiflaban o silbaban, no sé cómo lo conocen ustedes. Hay personas que se ofenden cuando alguien les chifla, pero ellos comenzaban a silbarse, y esa era la manera en la que se comunicaban. Ya posteriormente me puse a ponerles un poco de atención para ver qué significaba o interpretar los mensajes, y ya después me di cuenta, incluso también les llegué a preguntar, y ya me dicen, cuando hago este tono, les estoy hablando a mi esposo y le pregunto, ¿dónde estás? Y luego él me contesta en otro tono, acá estoy. O te buscan, alguien te busca, porque ellos tenían un negocio ahí en su casa. Entonces cuando llegaba un cliente, les chiflaban, ¿no? El esposo a la esposa o viceversa. Les chiflaban de un tono muy particular, y eso significa, alguien te está buscando, o llegó un cliente. O incluso cuando ya estaba la comida, tenía otro tono que decía, ya ven a comer, o baja, o ven, algo así. Estaba muy interesante ese sistema de comunicación. ¿Qué quiero llegar con este ejemplo? Algo similar sucede cuando tenemos una relación con el Señor. Él nos va a hablar de distintas maneras, y conforme más sea profunda nuestra relación, vamos a tener la capacidad de discernir si ese mensaje viene del Señor o si ese mensaje no viene del Señor. Tú puedes identificar, es otra persona la que está chiflando, ese no es mi esposo el que me está llamando, ¿no? De la misma manera, este es un mensaje del Señor, o este no es un mensaje, no puede ser que el Señor me esté diciendo esta instrucción. Vamos a Juan 14, 12. Juan 14, 12. Dice Juan 14, 12. Les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago. Lo está diciendo Jesús a sus discípulos. Y como yo voy donde está mi Padre, ustedes harán cosas todavía mayores de las que yo he hecho. Eso significa, este versículo lo incluí para sustentar la idea de que nosotros podemos también ser un instrumento, ser una extensión de llevar la palabra, ¿no? O incluso de crear un milagro. Regresemos al versículo 8 de Ezequiel 37. Ezequiel 37, versículo 8. Lo tenemos ahí en pantalla. Excelente. Dice Ezequiel
37:8. Pude ver cómo les salían tendones y les crecía carne que se recubría de piel. Sin embargo, seguían sin vida. Yo me imagino, esta situación es bastante impactante. No sé si usted ha sufrido alguna lesión o algún accidente, espero que no, pero hay veces que nos toca ver huesos expuestos o incluso músculos expuestos. Hay personas que se desmayan con ver esta situación, pero es muy fuerte verlo si no tienes el suficiente estómago o los suficientes nervios para ver esta situación. Eso es lo que está viendo Ezequiel. Está viendo cómo los huesos se están uniendo y cómo les están saliendo tendones, cómo les están saliendo los músculos, cómo se están recubriendo de piel. Sin embargo, dice que aún seguían sin vida. Es decir, les faltaba el espíritu. En esta situación podemos observar que el Señor trabaja por medio de un proceso, de procesos. Y aquí es donde nuestra fe es puesta a prueba. Nosotros esperaríamos que lo que le pedimos al Señor surgiera de manera espontánea. ¿Es posible? Claro que sí. Sin embargo, el Señor también trabaja por medio de procesos. Y en ese proceso es donde nuestra fe se pone a prueba. Cuando usted se encuentra en dificultades, cuando usted se encuentra orando por uno de sus hijos, cuando usted se encuentra orando por su matrimonio, ¿el Señor puede repararlo de manera instantánea? Sí lo puede hacer, pero el Señor también trabaja de manera por medio de procesos. Y hay veces que vemos un poco de mejora en nuestros hijos, vemos cómo nos encontramos sanando, pero no completamente. Vemos que nuestro esposo o nuestra esposa va de alguna manera, nuestro matrimonio se va reparando, se va componiendo, pero no del todo. Aquí es donde nuestra fe se pone a prueba. Tú le has pedido al Señor que te ayude con una situación en particular, dejaste de hacer algunas cosas, pero otras todavía no, o estás viendo que su situación parcialmente se mejora. Sin embargo, podemos sentirnos tentados a desesperarnos, ¿no? Y aquí es donde se pone a prueba nuestra fe. Hay un pasaje que ahorita vamos a leer en donde Jesús se sorprende de la fe de un hombre. Eso se encuentra en Mateo 8, del 5 al 10. Mateo 8, del 5 al 10. Incluso Jesús lo remarca, ahorita lo vamos a ver, en donde él se queda asombrado de que alguien le tenga tanta fe. Vamos a verlo, esto está en Mateo 8, del 5 al 10. Bueno, ¿listos? Dice el versículo 5: en cierta ocasión Jesús fue al pueblo de Capernaum. Allí se le acercó un capitán del ejército romano, el 6, y le dijo: Señor Jesús, mi sirviente está enfermo en casa, tiene fuertes dolores y no puede moverse. Entonces Jesús le dijo: iré a sanarlo. Vamos a detenernos un poquito. Es un capitán del ejército romano que está yendo con Jesús. Eso es muy particular. No muchos generales romanos se acercaban a Jesús. Y noten que él está intercediendo por su criado, no es ni siquiera su hijo. Y este capitán va e intercede por su sirviente. Dice el versículo 8: pero el capitán respondió: Señor Jesús, no merezco que entre usted a mi casa. Basta que ordene aquí que mi siervo se sane y él quedará sano. Porque yo sé lo que es dar órdenes y lo que es obedecer.
Si yo le ordeno a uno de mis soldados que vaya a algún sitio, ese soldado va. Y si yo le ordeno que venga, él viene. Y si mando a mi sirviente que haga algo, lo hace. Y el versículo 10 dice: Jesús se quedó admirado al escuchar la respuesta del capitán. Entonces le dijo a la gente que lo seguía: les aseguro que en todo Israel nunca había conocido a alguien que confiara tanto en mí como este extranjero. Impactante esta historia, ¿no? Vemos la fe del capitán, que dice, Jesús ni siquiera puede, comienza diciéndole que no soy digno que tú entres a mi casa. No tengo el suficiente honor, no tengo la dicha de que tú visites mi casa. Eso te habla de una humildad, ¿no? Y dice que incluso el capitán dice: no necesitas ir a mi casa, solamente di, mi siervo sana. No le dice a Jesús: ve y pone manos a mi hijo, perdón, a mi hijo no, a mi siervo, ve y pone manos, sino simplemente da la orden. Vamos a regresar al versículo 9. Al versículo 9 de Ezequiel 37. ¿Listos? Dice el versículo 9: entonces Dios me dijo: llama al aliento de vida, dile que yo le ordeno que venga de los 4 puntos cardinales, en otra versión dice de los 4 vientos, y que les dé vida a estos huesos muertos. ¿Qué significa el aliento de vida? Bueno, el aliento de vida se refiere al espíritu. ¿Y qué es el espíritu? El espíritu es una parte de la divinidad, es una extensión de la divinidad, es esa esencia que el Señor ha puesto de sí mismo. Es decir, ese espíritu le pertenece al Señor. ¿Por qué le pertenece? Porque es parte de Él. Y cada uno de nosotros tenemos parte del Señor. Ese es su espíritu. Y ese espíritu tiene la necesidad de conectarse con el Creador. Ese es el propósito, crear una conexión con el Creador. Y si recordamos un poco este pasaje, si analizamos un poco, recordamos que ya hemos visto algo similar, que lo encontramos en Génesis 2:7, que es el nacimiento de Adán. Está en Génesis 2:7. Si lo tenemos por ahí, en Génesis 2:7, no recuerdo si lo incluí, pero usted lo puede ver en su Biblia, aquí lo voy a leer incluso yo. Dice Génesis 2:7: entonces Dios tomó un poco de polvo y con ese polvo formó al hombre, es decir, la esencia material o la esencia física, la esencia tangible del ser, en este caso de Adán. Luego sopló en su nariz y con su propio aliento le dio vida. Así fue como el hombre comenzó a vivir. Entonces vemos que el ser humano no solamente está constituido de materia física, de materia tangible, de materia corporal, sino lo que le da vida al ser humano es la esencia espiritual. Es, como ya lo dije, es la esencia divina del Creador. Había una persona, un médico, que él se declaraba ateo. Él decía que no había, de acuerdo a su análisis, no había posibilidad de que existiera un creador, o más bien no había necesidad. Y desarrolló su carrera por medio de esa mentalidad, ¿no? Eventualmente, después de adquirir el título de médico, se especializó en neurocirugía. Y a lo largo de su carrera, él tenía mucho la ilusión de casarse y de tener un hijo, ¿no? Por el hecho de que él quería tener una conexión con un descendiente, con uno de sus hijos.
A los años él se casa y tiene un hijo. Y él sentía que estaba su vida completamente realizada, ¿no? Había tenido una carrera profesional exitosa y su situación personal y familiar pues iba relativamente bien por el hecho de que él había cumplido su deseo de tener un hijo. Ya solamente le faltaba verlo crecer y de esa manera educarlo de la manera en la que él tenía pensado, ¿no? Crear esa conexión entre él mismo y su hijo. Sin embargo, él, cuando el niño había tenido un par de años, 2 o 3 años, él y su pareja notaban algo raro en el niño. Es decir, como que no había desarrollado todavía completamente el lenguaje. Había llegado a la edad donde ya debía haber dicho algunas palabras, incluso articulado algunas frases. Sin embargo, no era el caso del niño. Y siempre lo veían con su mirada perdida, que no se podía concentrar, y siempre que le hablaban a veces los ignoraban. Y eso no les pareció algo normal. Entonces decidieron llevarlo a ser diagnosticado. Entonces en el diagnóstico le dijeron que su hijo lo más probable es que tenga ciertas dificultades cognitivas, que es posible que no pueda tener un desarrollo cognitivo normal. Entonces, escuchando este diagnóstico, el señor queda devastado, por supuesto, por el hecho de que las esperanzas de poder tener una conexión con su hijo se habían visto pues, desvanecidas, ¿no? Entonces él había estado con este pensamiento y con este diagnóstico a lo largo de muchos días. Y en un día que había salido bastante cansado del trabajo, él quería llegar a su casa y poder jugar con su hijo y poder compartir el tiempo con su hijo, pero él sabía que no iba a poder hacerlo. Entonces decidió, en uno de sus momentos más desesperados, decidió entrar a una iglesia, entrar a una capilla, en donde él dijo que la razón por la que lo hizo fue para despejar su mente. No era esencialmente para hacer una oración o para buscar a Dios, simplemente para despejar su mente, ¿no? Entonces él recordaba el propósito por el cual quería él tener un hijo, es decir, crear esa conexión espiritual, crear esa conexión con su hijo, poder formarlo, poder ver cómo se desarrollaba. Sin embargo, en ese momento en donde él se queda reflexionando, él dice que escucha que alguien le habla, ¿no? Dice que no era una voz audible, pero que escucha que alguien le habla y le dice que tú quieres tener una conexión con tu hijo. Sin embargo, yo también quiero tener una conexión contigo. Ese era el propósito por el cual yo te hice y te creé, tener una conexión, una relación contigo, y hasta este momento tú no lo has querido. Y entonces el Señor queda todavía más devastado aún, porque le habían se había topado con una dicotomía, es decir, con un argumento que él presentaba, pero que ya había sido refutado por esta voz. Y ahí fue cuando él se dio cuenta que necesitaba corresponder, ¿no? Necesitaba crear una correspondencia y crear una relación con el Creador. Pasaron algunos meses, y ese diagnóstico que le habían dado al Señor de repente se desvaneció. No encuentra alguna explicación de cómo sucedió eso, pero finalmente ese diagnóstico que le habían dado de su hijo se desvaneció. Es decir, ya no presentaba esos síntomas que antes presentaba. Vamos a regresar al capítulo 10, ya casi vamos a concluir. El capítulo 10, versículo 10 de Ezequiel 37. Dice: yo le repetí
al aliento de vida lo que Dios me ordenó decir. Y el aliento de vida entró en los huesos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Eran tantos que pareció un ejército. El versículo 11. Dios me dijo entonces: Ezequiel, esos huesos representan a los israelitas. Estos se andan quejando y dicen: no hay remedio, estamos perdidos, somos como unos huesos secos. Dice el 12: pero tú vas a hablar con ellos y vas a darles de mi parte este mensaje: Israelitas, ustedes creen que están muertos, pero yo soy su Dios. Qué impactante. De esta situación, de ese valle de huesos muertos, el Señor une los huesos, les crece los músculos, los tendones, les crece la piel, y el Señor inserta su espíritu para que el Señor, para que ellos entiendan que Él es el Creador. Vamos al versículo Juan 11, 25 y 26. Juan 11, 25 y 26. Creo que esos no los incluimos, pero aquí los tengo yo. Usted los puede buscar en su Biblia. Juan 11, del 25 al 26. Juan 11, del 25 al 26. Excelente. Dice: Jesús les respondió: yo soy el que da la vida y el que hace que los muertos vivan. Quien pone su confianza en mí, aunque muera, vivirá. El 26. Los que confían, en otra versión dice: los que creen en mí, nunca morirán. ¿Pueden creer esto? Termina con esa pregunta. Vamos a Romanos 8:35. Romanos 8:35. Romanos 8:35. Romanos 8:35, ¿ya lo tenemos? Dice, es una pregunta: ¿quién podrá separarnos del amor de Cristo? Nada ni nadie, ni los problemas, ni el sufrimiento, ni las dificultades, tampoco podrá hacerlo el hambre, ni el frío, ni los peligros, ni la muerte. ¡Qué bendición! ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Nada nos podrá separar, hermanos míos. El pasaje de Ezequiel 37 concluye diciendo: yo abriré las tumbas donde creen estar enterrados y los sacaré de ahí. Soplaré sobre ustedes para darles mi aliento de vida y los haré volver a la tierra de Israel. Cuando yo haga esto, ustedes volverán a vivir y reconocerán que yo soy su Dios. Yo, el Dios de Israel, lo he dicho y lo cumpliré. Aquí concluye la visión que tiene Ezequiel. Y aquí podemos destacar bastantes cosas. Dice el Señor que sus peticiones son escuchadas. Cualquiera que sea su problema, cualquiera que sea su valle de muerte,
sus dificultades. El Señor está con usted. El Señor lo acompaña. En ningún momento vemos que Ezequiel está solo. Incluso en las situaciones más desoladas, en los momentos más difíciles, podemos ver la mano del Señor, podemos ver la soberanía del Señor. Dice Jeremías 29 del 12 al 13. Jeremías 29 del 12 al 13. Si lo tienen por ahí. Jeremías 29 del 12 al 13. Cuando ustedes me pidan algo en oración, yo los escucharé. Cuando ustedes me busquen, me encontrarán. Y termina diciendo, siempre y cuando me busquen de todo corazón. Siempre y cuando me busquen de todo corazón. Padre, gracias en esta tarde por este mensaje. Gracias, Padre, porque entra como un refrigerio en nuestro cuerpo. En situaciones más difíciles, Señor, tú nos has mostrado tu mano, tu poder. Padre, llénanos de fe. Padre, derrama fe sobre nosotros, Señor. Permítenos confiar en ti. Padre, echamos nuestras cargas, Señor, a tus pies. Padre, permítenos confiar en ti, confiar en tus promesas, Señor. Danos paciencia, Padre. Danos paciencia para esperar en ti, porque nos encontramos en medio del proceso. Nos encontramos en medio de tu acción. Padre, danos inquietud por buscarte. Padre, danos hambre y sed de ti, Señor, hambre y sed de justicia. Transforma nuestra mente, Señor, danos un corazón nuevo, Señor, un corazón de carne. Quita nuestro corazón de piedra, Padre, Señor. Cada una de nuestras cargas y peticiones tú las conoces, Señor. Y tú, como poderoso gigante, Señor, nos has tomado en tus brazos. Padre, en esta tarde reconocemos, Señor, que nosotros no podemos, Señor, que nuestras fuerzas son limitadas, que nuestras capacidades, Señor, son pocas. Padre, reconocemos que hemos pecado, reconocemos que hemos pedido ayuda a las personas equivocadas, incluso hemos tomado decisiones equivocadas, Padre. Te entregamos, Señor, nuestra vida, te entregamos, Señor, nuestras cargas. Padre, te reconocemos como nuestro Salvador y Señor. Padre, abrimos nuestro corazón, Señor, para que tú soples aliento de vida en nuestro ser. Sopla aliento de vida en nuestro matrimonio. Sopla aliento de vida, Señor, en nuestros hijos. Padre, sopla aliento de vida en nuestra ciudad. Si alguno de ustedes tiene alguna petición especial o alguna carga que quiera dejar ante los pies del Señor, está abierto el altar. Alguno de los servidores podrá estar orando por usted. Siéntase libre de pasar y dejar sus cargas. Dice el Señor, confiésense los pecados, incluso dejen sus cargas los unos a otros.
Si alguien necesita oración, está aquí Jorge y Katy, que con mucho amor puede orar por ustedes. Padre amados, te damos gracias, Señor, sí, porque en medio del valle de la muerte, Señor, tú nos has recogido, Señor. Dice tu palabra, bueno es pasar dificultades, Señor, porque ellos me han hecho voltear a ti. Bueno es, Señor, estar en medio de problemas, Señor, porque de todos ellos me librarás. Padre, donde quiera que estén nuestros hijos, donde quiera que esté nuestra pareja, Padre, acompáñalos. Manifiéstate en sus vidas, Señor. Tráelos con lazos de amor. Padre, hazlos habitar debajo de tu abrigo, que ellos tengan esa necesidad de habitar debajo de tus alas. Padre, gracias por tantas bendiciones que has derramado en nuestras vidas, Señor. Danos un corazón generoso, Señor. Danos un corazón dador, Señor, para ver las necesidades, Señor. Haznos sensibles a tu llamado. Haznos sensibles a tu voz, Señor. Así sea, Señor. Amén. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Padre. Me
nuestra luz. Necesitamos de las sendas antiguas, Jesús. Guíanos en tu verdad. Gracias, Jesús. Bendice a cada familia, Jesús. Dile, bendice a mi familia. Yo en mi casa, dile, serviremos a Jehová. Yo en mi casa te serviremos, dile. En el nombre